Es exceso de grasa que eventualmente te va a condicionar problemas metabólicos, problemas articulares, por la mecánica del peso extra y también por problemas inflamatorios. Creo que ese es el mejor aparato que se tiene para medir la composición corporal y saber si alguien tiene obesidad o no. Tenemos digamos una cantidad de pacientes o de personas con obesidad similar a países desarrollados como Estados Unidos, sin tener la estructura de atención de salud de ese país. Pero como estamos acostumbrados a vivir en nuestra burbuja, hacemos todos los días las mismas actividades, nunca exigimos más, el cuerpo se acopla a eso y no tiene que crecer más músculo. Y le pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la dieta? ¿Qué batallaste? ¿Qué querías cambiar? ¿Qué te hizo falta? No, es que no hice la dieta, porque pienso que no es la adecuada para mí. Ah, bueno. ¿Y el ejercicio qué tal te fue? No, tampoco hice ejercicio. No, bueno, pues entonces, ¿ya te pusiste el medicamento? Sí, sí me lo puse. Bueno, pues eres la primer paciente que no baja. Pero esos son pacientes que deberían ir a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque con los medicamentos actuales la pérdida de peso va de 15 a 20%. Entonces, si pesas 150 kilos, no va a ser suficiente. 40 kilos, 37, 38 kilos en 4 meses con la dosis inicial. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. La obesidad no es solo una cuestión de peso, pero tampoco de fuerza de voluntad. Es una enfermedad crónica con implicaciones reales en la salud y hoy existen tratamientos nuevos que han generado muchas dudas, expectativas, pero también confusión. En este episodio de Clinicazos vamos a hablar claro sobre obesidad, medicamentos para bajar de peso y si la cirugía bariátrica ya pasó a mejor vida. Para eso nos acompaña el doctor Jonathan Rodríguez, cirujano bariatra, conocido en redes sociales como tu doctor favorito, con quien vamos a responder la gran pregunta: ¿los nuevos fármacos realmente lo están cambiando todo? Antes de desglosar todo esto, pues le doy la bienvenida aquí al doctor Jonathan, que es amigo mío. Bienvenido, Jonathan, y gracias por tu tiempo y pues por todo el conocimiento que nos vas a brindar. Hola Eder, muchas gracias por la invitación y bueno, escogiste un tema muy interesante, muy actual, y no solamente actual, sino que nos da para mucho tiempo más. Así es. Sí, exactamente. Yo creo que estos fármacos que ahorita vamos a ir desglosando, pues van a ser parteaguas, ya es un antes y un después en la historia de la medicina. A lo mejor todavía no estamos conscientes de eso, pero así creo que lo estamos viviendo sin que, como te digo, no nos demos tanta cuenta. Así que, bueno, vamos a entrar netamente en materia, sin tanto bla, bla, bla. Para empezar, la primera pregunta yo tengo 10 así desglosadas, pero yo creo que se van a ir contestando algunas con las respuestas que nos va a dar el doctor Jonathan. ¿Qué es realmente la obesidad y por qué hoy se considera una enfermedad crónica y no solo exceso de peso? Es bien interesante el por qué la obesidad la consideramos una enfermedad crónica cuando de inicio es una adaptación metabólica que tiene el ser humano para poder sobrevivir periodos de ayuno. Sin embargo, con la industrialización, con los cambios en el estilo de vida, pues hemos llegado a un problema en donde el acumulamiento de tejido adiposo, de grasa, está más allá de lo que el cuerpo puede soportar y tiene todos los efectos deleterios que vamos a hablar más al rato que nos produce. Entonces, por esto es que se considera una enfermedad crónica, porque no es nada más el exceso de grasa, es exceso de grasa que eventualmente te va a condicionar problemas metabólicos, problemas articulares, por la mecánica del peso extra y también por problemas inflamatorios. Entonces, es interesante en ese aspecto porque todavía se discute si es enfermedad, si no es enfermedad, pero cuando vemos lo que pasa con los pacientes obesos, tenemos que considerar que es un estado patológico y que nos va a llevar a problemas de salud sí o sí. Yo creo que la postura como médico, si bien no es crear estigma, tampoco es discriminar, tener gordofobia, sí tendríamos que ser muy, muy claros en nuestra postura, si no, pues estaríamos en contra de lo que estaríamos promoviendo o por lo que nos estamos formando. Y sí, pues como tú dices, no solamente es algo mecánico, es algo fisiológico. Y a veces yo pienso, Yona, que estamos en el punto en el que apenas estamos descubriendo
todas las consecuencias que causa ese exceso de grasa. O sea, nunca en la vida yo creo que había un punto tan alto con tanta incidencia y prevalencia de obesidad. No sé qué opines en ese punto. Exactamente, nunca había estado el mundo tan obeso, entonces no habíamos visto los problemas que estamos viendo hoy, porque se veían ocasionalmente en algunos pacientes. Un paciente de un índice de masa corporal de 40, 45 era algo anecdótico, o sea, no lo veías comúnmente, y ahora lo vemos en todos lados. Sí, completamente de acuerdo. Oye, y para que la gente se dé una idea, ¿cuántas cirugías a lo mejor tú en tu entorno de cirugías bariátricas se realizan por semana para que la gente se dé una idea ahora? ¿Y cuántas a lo mejor cuando tú empezaste con tu especialización de cirugía bariátrica se hacían? Digo, a lo mejor para darnos una idea. Cuando yo estaba, y desde la residencia hacíamos cirugía bariátrica, nada más que era cirugía abierta. Y en aquellos entonces, en un hospital de referencia, se operaban unos 5 pacientes por semana. Ahora hay grupos bariátricos que operan 10, 15 pacientes diarios, que últimamente ha Diarios. disminuido. Pero entonces la cirugía bariátrica es una situación que se popularizó mucho, se hizo muy segura y por lo tanto se considera actualmente el mejor tratamiento para la obesidad, pero es una cirugía muy frecuente. Sí, ahorita vamos a ir profundizando, no se despeguen porque esto se va a poner muy, muy bueno, porque algo que yo digo es, afortunadamente una cirugía bariátrica solamente la puede realizar un médico pues altamente especializado y no así los fármacos para bajar de peso que actualmente se están promoviendo. Cualquiera lo puede realizar su prescripción, inclusive pues ya lo están viendo, percibiendo en todo su entorno, cualquiera se lo puede autorrecetar y creo que eso va a cambiar muchísimo. Pero ahorita vamos a ir profundizando en eso. O bueno, me interesa saber tu opinión de una vez, Jonah, porque esto sí está medio, medio, pues peligroso, hasta creo usar esa palabra. Mira, el campo de la obesidad ha sido muy reservado para cierto grupo de profesionales, principalmente los cirujanos bariatras, un poco más los bariatras clínicos, que el tratamiento siempre ha sido algo diferente. Entonces, ahora, como tú bien dices, todo el mundo está accediendo a los nuevos medicamentos para el manejo de la obesidad. Sin embargo, bueno, entre los pacientes que lo usan sin receta, que lo usan sin apoyo médico, que lo usan por sus pistolas, y los médicos que jamás se interesaron en la obesidad, en el tratamiento de Mm. la obesidad, y ahora están viendo una oportunidad de dos cosas: de tratar a sus pacientes, ayudarles con su problema, y vamos a ser honestos, también de negocio. Entonces estamos Claro. viendo un montón de cosas de mal empleo de estos medicamentos, de malos resultados, efectos secundarios, efectos adversos. Y bueno, parte de esto fue el por qué yo me interesé en el uso de los medicamentos. Porque yo estaba Eh, viendo pacientes que llegaban y es que me lo recetó la vecina. Me lo voy a poner o me lo puse en un spa médico que al final ni siquiera había médico. Y luego también el médico estético, eh, el ginecólogo. ¿Y qué te dijo el ginecólogo? Pues que me lo pusiera y que comiera poquito. Entonces, en el afán de utilizar la tecnología, la ciencia, los medicamentos actuales, de ayudar al paciente, se están cayendo en prácticas que no deberían de ser y que pueden mejorar muchísimo. Sí, completamente de acuerdo. Y como por ahí tengo yo siempre la frase, no es bajar por bajar de peso, o sea, ¿quieres bajar de peso? Adquiere una enfermedad crítica o estate expuesto a un accidente que te condicione una situación grave traumática y seguramente vas a bajar de peso. Vas a bajar de grasa, pero vas a bajar de músculo y hasta vas a bajar de densidad ósea. Esto suena a lo mejor muy fuera de nuestro alcance, pero ya está pasando en la población que no está teniendo una estrategia adecuada para, pues, para su composición corporal, que es lo que buscamos. Ahora, la pregunta, pues, obligada es, actualmente, ¿cómo se diagnostica, pues, correctamente la obesidad? Y yo creo que también aquí muchos, surgirá la pregunta que anda muy en boga, ¿no? ¿El índice de masa corporal sigue siendo útil o ya esto quedó obsoleto? Mira, el índice de masa corporal es algo que se discute mucho. Para mí sigue siendo útil por varias cosas. A nivel poblacional, es buenísimo porque no cuesta. Lo puedes aplicar a miles de personas sin costo y sin demoras en el tiempo. Eh,
No es el mejor, no es el mejor. ¿Se sigue usando en la consulta? Sí. ¿Cuál es la mejor opción para medir la composición corporal? Pues es la resonancia magnética. Obviamente es costosa, no todo el mundo tiene acceso ni por el costo ni por la disponibilidad de equipos y ningún médico va a tener un resonador en su consultorio. Entonces, bueno, de ahí bajamos al DEXA, que es la densitometría de cuerpo completo básicamente. Creo que ese es el mejor aparato que se tiene para medir la composición corporal y saber si alguien tiene obesidad o no. Pero también es un aparato caro, aunque algunos laboratorios lo tienen disponible. Es un estudio de rayos X. Para mí ese es el mejor por el costo y por la eficacia que tiene. Y luego viene la bioimpedancia, ¿no? Los InBody principalmente, que eso sí se pueden tener en el consultorio, son muy buenos, pero no son los mejores. Entonces, entre InBody y entre índice de masa corporal creo que es suficiente. El índice de masa corporal, cuando se utiliza bien y se aplica bien, nos va a dar información. Si yo veo que llega al consultorio una señora que mide 1,60, pesa 95 kilos, creo que se le puede aplicar el índice de masa corporal porque sabemos que no va a ser fisicoculturista. Ahora, Exactamente. si llega un chavo que va al gimnasio, una chava que va al gimnasio con unas piernas gigantes y unos bíceps, obviamente en el índice de masa corporal me va a marcar que tiene obesidad, cuando la vemos que no tiene 1 gramo de grasa. Entonces, bueno, hay que saber aplicarlo, ¿no? Y que en la consulta normal de obesidad creo que sigue teniendo su uso por estos motivos. Ahora, para el seguimiento, ya después del tratamiento, lo mejor es aplicar una composición corporal por cualquiera de estos métodos que comenté. Sí, y los que mencionas, a lo que yo percibo sin yo ser experto en esta situación, son cosas que no son tan operador dependientes, o sea, son cosas que a lo mejor tienen unas mediciones ciertamente más objetivas. Y entonces, por eso la plicometría, aunque en buenas manos puede ser útil, a lo mejor por eso, pues se puede como dejar no tan lo ideal, o ¿qué opinas de eso? Digo, no sé si ahí eso tenga cierta evidencia, ¿no? Esa también es muy buena, pero bueno, como médico no la vamos a hacer porque no la sabemos. Los nutriólogos, que son los que más lo utilizan, se puede usar, pero ahora imagínate en una consulta de una institución pública, Sí. ¿cómo vas a tener a todo el mundo? No hay lugar donde desvestirlos. Toma mucho tiempo que la gente entre, se cambie, se mida. Entonces, bueno, es muy buena, pero tenemos que pensar en lo que sea aplicable para la consulta normal. Sí, que te haga más dinámica, más práctica la valoración, o sea, que llegue ya con algo que tú puedas entonces interpretar. Sí, que Sí, de puedas tomar acuerdo. medidas para terapéuticas. Sí, completamente de acuerdo. Y eso me gustó lo que dijiste. O sea, un índice de masa corporal elevado en la población general, lo más probable es que sea, pues, a expensas de grasa corporal. No creo que sea a expensas de músculo, Sí, tienes es muy todo. difícil. Y bueno, hablando de eso, pues ahí la obesidad es el exceso de tejido adiposo y el diagnóstico se hace con índice de masa corporal arriba de 30 o con porcentaje de grasa corporal de 15 a 20 en el hombre debería ser lo normal, hasta 25 en la mujer, es el porcentaje de grasa adecuado, ¿no? Ya más de eso, 25 a 30 en la mujer, ya más de eso consideramos que hay obesidad. Sí, sí, completamente de acuerdo. Si bien la grasa tiene su función, como tú bien lo dices, de proteger contra el frío, de reserva a lo mejor para la producción de ciertas hormonas, pues ahorita vamos a ver que comienza a haber problemas. Por lo tanto, pues lo siguiente sería desde tu experiencia y la evidencia que siempre van de la mano, creo yo. Antes yo me iba mucho por la evidencia sola, ahora me doy cuenta que la evidencia junto con la experiencia y la especialización te da una muy buena forma de toma de decisiones más personalizadas o individualizadas para los enfermos, o en este caso, ¿verdad? Por la obesidad, cuando trae implicaciones, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿cuáles serían las principales implicaciones como tal de la obesidad en la salud, más allá, a lo mejor, como tú bien lo dices, de cierto número en la báscula? Pues, ¿por dónde empiezo? Sí, Por donde le busques tiene implicaciones. La obesidad tiene implicaciones desde psíquicas hasta de las articulaciones, ¿no? Y sí, pasas por problemas cardiovasculares, por problemas hepáticos, por problemas digestivos, aumento del riesgo de cáncer, problemas psicológicos, un montón, desde la persona que no se siente a gusto consigo misma,
que no se viste como quiere, que se deprime. Hoy vi una paciente que me contaba, tengo 20 años a dieta. Entonces eso me pegó esa frase porque nadie me la había dicho, ¿no? Tengo 20 años a dieta y va casi por la última oportunidad, piensan, ¿no? Entonces, efectos tiene mucho, pero sobre todo tiene efectos a nivel social en los costos a los servicios de salud. Los países que tenemos un sistema de salud público que funcione bien o funcione más o menos, eh, los que hemos trabajado en el sistema público lo vivimos. O sea, pacientes con obesidad no van nada más con obesidad, van con un montón de enfermedades concomitantes que hacen los tratamientos bien difíciles y que los pronósticos son muy malos, las complicaciones son mayores. Entonces, la obesidad nos afecta en la salud, en la vida, en la sociedad, en todo. Y eso que comentas es muy cierto, digo, a lo mejor no lo quisiste decir de forma tan directa, y yo lo voy a decir, ya tú decides si estás de acuerdo conmigo. Tenemos digamos, una cantidad de pacientes o de personas con obesidad similar a países desarrollados como Estados Unidos, sin tener la estructura de atención de salud de ese país, que es lo que nos complica. O sea, tú bien lo sabes, o sea, en otros lados tú dices, viene un paciente con obesidad de urgencias, saca la camilla para el paciente obeso. Va a pasar a quirófano. Ok, saca la plancha o la mesa de quirófano correspondiente para este paciente. Ok, saca el videolaringoscopio porque es un paciente con obesidad. Pasa a terapia intensiva, igualmente, adapta el cubículo destinado para pacientes con obesidad. Pero, digo, no me dejarás Acá mentir, no eso hay. no es en México. Acá no hay cuántas personas, cuántos médicos han visto una grúa para pacientes en su hospital. Somos pocos los que hemos visto. Sí, y más en el sistema de atención privada, no en el sistema público. Digo, eso es una realidad y discúlpenme que lo esté diciendo así en voz alta, pero ahí está para que vean que pues sí se va a tener más dificultad, al menos en México y en muchas partes de Latinoamérica, para la atención por el simple hecho de padecer sobre todo pues obesidad mórbida. Ahora, voy a hacer una breve, aquí un paréntesis, ¿no? También quiero, pues, a ver qué opinas. O sea, el hecho de que también a lo mejor no solamente tengas ligero sobrepeso o inclusive que estés en un peso adecuado, no necesariamente también te brinda salud, que esa es otra. O sea, también metabólicamente, internamente, puedes estar enfermo. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque realmente no tienes una buena alimentación. O sea, a lo mejor sí tienes un buen peso total, pero no te garantiza. ¿O qué opinas en ese aspecto? Sí, claro, es que, bueno, la salud no depende nada más del peso. Tenemos pacientes que son con un índice de masa corporal normal o que se ven clínicamente delgados, sin embargo, su porcentaje de grasa está elevado. Entonces, por eso también la definición de obesidad es aumento del tejido adiposo. No quiere decir que estés gordo, quiere decir que tienes más grasa de la que deberías de tener. Entonces, también por ahí vemos ese tipo de problemas que no lo tomamos en cuenta muchos como obesidad, pero ahí está y sigue dando problemas metabólicos. Sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, hay estudios en terapia intensiva que hay dos extremos que les va con peor pronóstico. Los que son con ligera obesidad o a lo mejor con cierto sobrepeso, pues no les va tan mal. Hasta le llaman como que la paradoja del paciente obeso. Pero realmente el que tiene un índice de masa corporal muy alto a expensas de grasa o un índice de masa corporal muy bajo que traduce muy poco músculo, también le va mal. Entonces, sí es el exceso de grasa, pero también es la disminución de la masa corporal. Por ahí, en una ocasión fui a Milán, a Italia, a un congreso de nutrición en pacientes críticos. Bueno, era un congreso de nutrición para todo, ¿no? Pero pues obviamente yo iba a la sección de pacientes críticos, pero ya sabes cómo soy, para qué me invitan. Entonces me iba a los diferentes módulos y había una conferencia que se llamaba así como el gordo sarcopénico, o sea, el paciente con obesidad, pero que tiene poca masa muscular. O sea, si tú tienes obesidad, digo, no lo estoy promoviendo, pero si tienes obesidad y preservas, que es más difícil de hacerlo, ¿verdad? Cuando tienes tejido graso, pero a pesar de eso, preservas buena masa muscular, te va mejor que el paciente con obesidad que tiene poca masa muscular. Yo creo que eso también sería importante decirlo, o sea, que actualmente creo que promover la formación de masa muscular es algo bueno, lo cual a veces no se tiene cuando usan los medicamentos que en un momento más vamos a hablar.
Sí, ¿Qué la masa opinas? muscular es básica. Mira, yo tengo en el consultorio una pesa rusa de 12 kilos. Tengo ahí la pesa para que la gente la vea porque parte del tratamiento siempre es la indicación de ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. No, yo hago ejercicio. No, el que te canses limpiando en la casa, el que te canses caminando a la oficina, eso no es ejercicio, esa es actividad física que haces continuamente que te sirve, pero tu cuerpo ya se acostumbró. Entonces le saco la pesa, aquí está la pesa, a ver, 12 kilos, ¿es poco, es mucho? No, pues es poco. A ver, levántala. Y hay señoras que batallan para levantarlas. Cuando los pongo a hacer un ejercicio dicen, oye, pues no, son 12 kilos, no es gran cosa. Pero como estamos acostumbrados a vivir en nuestra burbuja, hacemos todos los días las mismas actividades, nunca exigimos más, el cuerpo se acopla a eso y no tiene que crecer más músculo. Sí, oye, esa está muy buena. Fíjate que en pacientes críticos hay cierto corte, menos de 11 kilos de fuerza que tengas, ya se asocia a algo que se llama debilidad del paciente crítico. Imagínate, o sea, tienes que tener fuerza para al menos mantenerte en pie y con buena función, pues que te encargues más de 12 kilos. Yo digo, no sé si por eso la tengas específicamente, pero ese es el corte al menos en unos tipos de evaluaciones en pacientes críticos. Digo, depende del hombre, la mujer, depende mexicano, anglosajón, bla, bla, bla. Pero, pues para que sea una idea, o sea, si tienes más de fuerza de 12, 13, 15 kilos, tienes fuerza suficiente, mínima Suficiente. suficiente. No, no, no a lo mejor la ideal, pero mínima suficiente. Sí, pues para valerse por uno mismo, correcto. Exactamente, por eso dicen, hay que hacer ejercicio para que puedas al menos limpiarte de tus necesidades ya cuando tengas más años, ¿no? Ahora, estamos hablando cosas muy interesantes que les está llamando la atención. No es bajar por bajar de peso, es recomponer su cuerpo, bajar grasa corporal, aumentar masa muscular. Yo creo que son conceptos que se tienen que llevar, pero pues una de las preguntas clave de pues, de este episodio es, pues, ¿cuáles son los pilares reales para disminuir esta grasa corporal y aumentar la masa muscular de forma sostenible? No es que, llego y listo, ya llegué y ya vuelvo a los hábitos, sino cuáles serían los pilares o las estrategias que tú consideras que tienen evidencia, pues, para hacer esta recomposición. Pues digo, el pilar principal es moverse. Para crear músculo no hay otra forma más que moverse. Hemos visto el músculo como algo que está ahí, que nos ayuda a movernos, pero es un órgano muy grande y aparte con muchas funciones endocrinas y metabólicas. Entonces, lo Sí. principal para poder cambiar tu cuerpo es aumentar el músculo. Si aumentamos músculo, vamos a poder quemar más calorías basales. O sea, yo le digo a la gente, el que está bien musculoso, el que va al gimnasio, se acuesta, se pone a ver Netflix y está quemando más calorías que tú caminando. Sí, es Entonces, eso es cierto. algo básico, hacer músculo. La alimentación, comer suficiente proteína. Hemos estado acostumbrados a las guías de que 0.6 a 1 gramo de proteína por kilo de peso y esas recomendaciones son para sobrevivir, no son para crear músculo. Entonces tenemos que empezar a consumir más proteína y bueno, el cambio en la alimentación, o sea, va a ser hacer ejercicio de resistencia, ya sea con pesas, con máquinas o con bandas de resistencia, comer más proteína y obviamente el balance energético es importante, pero yo por lo general no me baso mucho en eso, sino es basarnos en la saciedad y saciedad, ejercicio, ¿qué más te dije? Saciedad, Pues la ejercicio, la alimentación alimentación, basado más que todo, como la bueno, lo que estoy proteína, presentando, en proteína. proteína y dormir. Ujú. O sea, yo pienso que con esas 4 cosas que estén más o menos cubiertas, ya sí puedes cubrir el estrés y la ansiedad un poquito, que todo esto te va a ayudar a mejorar los niveles de estrés. Creo que estás del otro lado. Sí, tienes toda la o sea, se convierte como en un círculo virtuoso si lo haces y se convierte en un círculo vicioso si no lo haces. Tan simple, ustedes recuerden, o sea, cuando ustedes no duermen bien, pues a lo mejor se descontrolan en muchos aspectos, generan más estrés, más impulso por comer, por eso también la salud mental luego es muy importante, un profesional en psiquiatría que luego ayude, pero si se dan cuenta, una cosa luego desbalancea a la otra y viceversa y comiencen
al menos, por ejemplo, con hacer ejercicio. Fíjate que eso lo platiqué en un episodio previo con Alan Carballo, que se llama Soy Nutrifit. Me pareció unos conceptos bastante sólidos. Él decía, yo soy como promovedor del ejercicio, o sea, algo así me dio a entender y que yo también le dije que un internista me había comentado. Si quieres, sigue haciendo lo mismo, solamente haz ejercicio. O sea, empieza a hacer ejercicio y eso va a hacer que más fácil puedas mejorar los otros hábitos que tú ahorita mismo también comentas. Entonces, creo que sí puede ser un círculo virtuoso si empiezas al menos con uno. Digo, terminarías o necesitaríamos hacer todos, pero pues con uno que se empiece y que se comiencen a optimizar los demás sería algo muy bueno, ¿no crees? Hay que comenzar entonces, el que se te pueda dar, con ese dale, pero sí, o sea, tienen que ir juntos, pero Ujú. comienza por el primero, el que quieras. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahora, antes de la pregunta pivote, que es a lo mejor la que muchos están esperando, que es los nuevos medicamentos, yo creo que no lo podemos tocar hasta que ya tengan un suficiente contexto con lo que estamos hablando. Pero ahora, ¿qué errores o falsas expectativas ves con mayor frecuencia en pacientes que buscan bajar de peso? Digo, a ti a lo mejor te llegan a un punto de como último recurso, como lo dijiste ahorita, pero a lo mejor en general, ¿qué errores o falsas expectativas percibes? Bueno, el principal error que estoy percibiendo es que usan el medicamento sin consejo médico. Eso es terrible porque ahí es donde se presentan todos los efectos secundarios, todos los efectos de pérdida de músculo, de pérdida ósea. O sea, dejas de comer básicamente. Entonces, una Sí. persona en un campo de concentración también baja de peso y no es saludable. O en Entonces, no UCI. se trata de dejar de comer. Y la otra es que le dejen todo el medicamento. Hay gente que va y se les explica. Acabo de ver la semana pasada la primer paciente que no ha bajado 1 kilo con análogo de GLP-1. Y le pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la dieta? ¿Qué batallaste? ¿Qué querías cambiar? ¿Qué te hizo falta? No, es que no hice la dieta porque pienso que no es la adecuada para mí. Ah, bueno. ¿Y el ejercicio qué tal te fue? No, tampoco hice ejercicio. No, bueno, pues entonces ya te pusiste el medicamento. Sí, sí me lo puse. Bueno, pues eres la primer paciente que no baja. Y no podemos pensar así. O sea, si tenemos que hacer algo, para tener éxito necesitamos el esfuerzo, no hay de otra. Felicidades, lo lograste, pues de la primera en no bajar de peso. Pues bueno, pues digo, espero que sí recule y que sepa que necesita todas las demás intervenciones en conjunto, como bien lo dijiste, para poder pues reconstituir su cuerpo. Ahora, yo creo que esta sí ya es la pregunta pivote, parte aguas, que muchos están esperando. ¿Qué papel real tienen los nuevos fármacos para bajar de peso y qué hacen realmente en el cuerpo para lograrlo? Bueno, estos medicamentos sin lugar a dudas son el futuro. Llegaron para quedarse y nos falta mucho. Platicando con un amigo la otra vez, me comentaba, es que estos medicamentos que tenemos actualmente, básicamente la semaglutida y la tirzepatida, son la Sí, ranitidina de los que se usaban para la gastritis. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un montón. Llegaron para quedarse, llegaron para sustituir a la cirugía bariátrica muy probablemente. Actualmente todavía no son la mejor opción ni la más efectiva, pero seguramente van a llegar estos medicamentos y otros que vienen no enfocados nada más a la obesidad, sino que se van a utilizar en conjunto. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Bueno, principalmente tenemos los análogos del GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se produce en el intestino, se produce también en el cerebro, pero principalmente en el intestino. Ahí hay unas células que se llaman células L, que cuando son estimuladas por cierto tipo de alimentos en ciertas partes del intestino, liberan esa hormona, el GLP-1, y llega a la sangre, va hasta el cerebro. En el cerebro hace que se nos quite el apetito, nos da saciedad en la cabeza. Yo les digo a los pacientes, este sí, medicamento te da saciedad en la cabeza y te da saciedad en la panza. Entonces dejas de pensar en la comida, dejas de tener apetito. Incluso se han estado utilizando por los psiquiatras para adicciones, porque también te cambian un poquito en la corteza. En la corteza funcionan más en los roedores, pero el ser humano también tiene receptores en el cerebro y en la corteza que te cambian el comportamiento. Yo pienso que con el uso más o menos prolongado
cuando lo suspendas te pueden cambiar algo el comportamiento en cuanto a la forma de comer. Entonces, eso es algo ahí que se ha visto, pero todavía no está totalmente demostrado. Bueno, en el estómago hacen que se vacíe más lentamente, entonces cuando tú tienes alimento en el estómago, pues tienes menos apetito. Y además, algo bien importante que fue en lo que primero se utilizaron fue para la diabetes, porque estos medicamentos hacen que produzcas más insulina, pero cuando comes glucosa, o sea, cuando la necesitas. Entonces, esto es muy importante para el control del azúcar, para mantener una insulina estable, que la insulina no esté disparada todo el tiempo, sino cuando se requiere, y una insulina baja, pues nos ayuda a utilizar la grasa como energía. Y aparte, cosas que vienen también, se ha visto que ayudan en el Parkinson, ayudan en el Alzheimer, ayudan para problemas articulares de osteoartritis porque son medicamentos o hormonas antiinflamatorias. Ayudan al corazón, ayudan al riñón, los Al protegen riñón. de daños no nada más por la pérdida de peso, ni nada más por el azúcar, sino que tienen otros mecanismos que todavía no están bien conocidos. Sí, o sea, como bien lo dices, es el futuro. Yo me atrevería a decir que un poquito ya el presente, pero sí sería básicamente un futuro muy pleno con los nuevos. Y los dos, digo, el Ozempic y el Mounjaro, que le llaman, ¿no? La tirzepatida, son los dos como que tienen más evidencia de que tienen actualmente más pérdida de peso los pacientes. Pero, a ver, entonces, ¿qué hace realmente en el cuerpo? Es eso, ¿sí? Pero la misma pregunta sería, ¿qué hace realmente en el cuerpo como eventos o efectos adversos que pueden presentar las personas que se están administrando estos fármacos o pues que están por iniciar su tratamiento? Los efectos adversos reportados más frecuentes son gastrointestinales, principalmente náuseas, vómito, estreñimiento. En la práctica diaria, clínica mía, no estoy viendo esos efectos secundarios Mm, porque se les explica muy bien cómo deben de comer. Entonces, mientras tú comas adecuadamente, los efectos secundarios son mínimos. Sí hay algo de dolor de cabeza en algunas personas, casi siempre relacionado a la baja ingesta de agua, se les olvida hasta tomar agua. Eh, pero principalmente podríamos decir que son esos. Se había pensado y se habían visto algunos estudios donde aumentaba el riesgo de pancreatitis y aumentaba el riesgo de una lesión del nervio óptico que causa ceguera, pero ya se ha visto que realmente esa relación no se ha demostrado. Entonces son medicamentos que tienen desde los 80 que se fueron descubriendo los primeros hasta ahora y esos efectos realmente no han sido muy importantes. Lo que vemos de los efectos básicamente son cosas que dicen los influencers, que dice cierto grupo de profesionales de la salud que no quiere que se utilicen, no sé por qué, pero o por desconocimiento, ¿no? Pero los efectos son ahí, están reportados y tienen mucho que ver con la forma en la que comes. Pero eso ha cambiado, Jonah. Así no sé qué opinas, que inclusive médicos o profesionales de la salud que primero no estaban tan a favor, inclusive tendían a lo mejor a estar en contra. Ahorita ya vieron los estudios, ya vieron inclusive cómo se comportan sus mismos pacientes y creo que ya lo están adaptando. Les digo, y yo se me viene a la mente varias personas, no quiero decir nombres, pero esa es mi percepción. Y digo, pues qué bueno, porque al final de cuentas los que tienen que comenzar a prescribir estos son profesionales de la salud, médicos con cierta formación. Y aquí es una pregunta eh, entre paréntesis, les digo yo, ¿quiénes serían los indicados para prescribir estos fármacos que ahorita vamos a ver a quién tendrían la indicación propiamente de prescribirse? Pues los que sepan sobre los medicamentos, los que sepan sobre obesidad y los que estén listos para tratar a los pacientes de obesidad, porque hay una cosa ahí emocional muy importante que tienes que relacionarte con el paciente, tienes que hablarles claro, tienes que hablarles duro, tienes que hablarles blandito, tienes que ver muchas cosas que a veces no queremos ver. Uno como cirujano, yo como cirujano, estaba acostumbrado a que ves al paciente, le quitas la vesícula, le quitas el apéndice, la hernia y adiós, no te quiero volver a ver hasta que te va a operar de otra cosa. Y con la obesidad, con los pacientes de obesidad, te,
te vuelves diferente porque llega el paciente al consultorio la primera vez con mucho peso de más, triste, Ujú. deprimido o deprimida, y lo operas, baja de peso y ves cómo va cambiando, se viste diferente, se maquilla más, es más abierto, es más dicharachero y cambia la personalidad. Entonces, es algo que es muy bonito en la consulta. Bueno, pues tienes que acostumbrarte a eso ahora con los medicamentos, a que tienes que tratar otra parte de la personalidad que no veías, ¿no? Pues te enfocas en lo agudo, en resolver el problema, pero ahora ya pues tienes que aguantar a gente que te cuenta la historia, que llora, que quiere que tú notas que quiere que la felicite porque bajó 5 kilos, porque bajó 10 kilos. Entonces tienes que estar dispuesto a eso y sobre todo a trabajar en un grupo multidisciplinario. O sea, yo hay cosas que no voy a ver de medicina interna, tengo a mis internistas de confianza, el que me pide un plan nutricional, yo no soy Ujú. nutriólogo, yo te digo qué comas, qué no comas, pero si quieres un plan, te mandamos con nutrición. Y por supuesto, psicología, ¿no? Sí, eso creo que está muy habituado el cirujano bariatra hacerlo, aunque muchos pensarían que el quirúrgico no es el ideal para que pueda prescribir estos, pues ustedes díganme quién sí. O sea, ¿quién más tiene como este acostumbramiento de seguimiento a los pacientes con obesidad? Si bien era una cirugía el parteaguas, pues tú, digo, pues obviamente, pues a ti qué te puedo decir, o sea, tú sabes que es un seguimiento de prescripción de vitaminas, de manejo de complicaciones a lo mejor asociadas a ciertos trastornos hidroelectrolíticos por la cirugía bariátrica, complicaciones de infección que puedan tener, detección oportuna de esencia que se puede abrir la herida parcialmente después de la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienen, pues, a lo mejor ese acostumbramiento, como les digo, a un apego post-intervención. Acá sería algo lo mismo, o sea, prescriben, inician y pues tienen que ir viendo, como dicen por ahí, como veo, doy, ¿no? O sea, digo, no estoy diciendo que otros no, yo creo que sí también, o sea, a lo mejor la parte clínica bariátrica pueden prescribirlos y como tú bien lo dices, médicos que estén, no sé si vaya a haber alguna certificación, alguna formación, pero que tengan el conocimiento de de las indicaciones, uno, y dos, de los efectos adversos, que también eso es importante, que se eviten y que si ya no se evitaron, que se detecten a tiempo, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Y aparte que tienes un paciente con polifarmacia, tienes un paciente con apnea Sí. obstructiva, entonces tienes que estar pendiente de todo eso, de que bajó de peso, tienes que bajarle la insulina, tienes que Ujú. bajarle los antidiabéticos, la presión, Sí. y tienes que estar al pendiente, ¿no? Entonces, a veces uno como cirujano, bueno, pues en el hospital convives con muchos especialistas y estás pendiente de cosas que alguien que no trabaja en hospital no está tan al pendiente. Sí, completamente de acuerdo. Y como bien lo dijiste, es un equipo multi o interdisciplinario que pues hay que estar al pendiente de este tipo de pacientes. Sí, no tomen tan a ligera, creo yo, la administración o el inicio de estos fármacos, si bien son muy buenos, bastante seguros, como bien lo dicen, a veces no es, no es lo mismo casualidad que causalidad. O sea, si es algo casual es porque, bueno, coincidió, ¿no? Pero si es causalidad, o sea, causa, pues es que sí está relacionado directamente. Y acá algunos eventos adversos no lo son como tal. Entonces, la siguiente pregunta es, pues, ¿para qué tipo de pacientes estos medicamentos están indicados y para cuáles definitivamente no? Que a lo mejor muchos ahorita ya están en la mente diciendo, pues obviamente para los pacientes con obesidad, pero a lo mejor hay ciertas indicaciones más precisas y sobre todo contraindicaciones de estos fármacos. Pues bueno, principalmente para pacientes con obesidad grado 1. Grado 2 también puede ser, grado 3 sí los estamos usando, sí se usan, sí hay resultados, pero esos son pacientes que deberían ir a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque con los medicamentos actuales la pérdida de peso va de 15 a 20%. Entonces, si pesa 150 kilos, no va a ser suficiente. Ahora viene la nueva generación, que es un medicamento que actúa sobre tres sistemas hormonales y que pierden hasta 24%, pero todavía no Ah, llegan al 30-40% que llega a la cirugía bariátrica. El medicamento se puede utilizar también como un puente para pacientes bariátricos sí. que están con mucho descontrol metabólico. Bueno, les pones el medicamento, bajan de peso y luego los operas.
Y para quien está contraindicado, pues no he visto yo tantos problemas de contraindicaciones. Pacientes que han tenido pancreatitis, no se pone. Pacientes con antecedentes de cierto tipo de cáncer de tiroides, eh, no el más común de tiroides, sino otros, y que es una enfermedad genética y familiar, también no se debe hacer. Entonces es importante igual otra vez, que el médico sepa todo eso y que sepa revisar la tiroides, sepa hacer una historia clínica adecuada para poder dar los medicamentos. También hay que estar pendiente de los otros medicamentos que tomen para la diabetes, porque algunos Sí. hay que quitarlos y no se pueden usar juntos. Eso que comentaste como un puente para que pierdan ciertos kilos, sobre todo a expensas de grasa, y que entonces a lo mejor sea una cirugía un poco más segura, una cirugía bariátrica. También me lo imaginaba, pero digo, qué bueno que lo escucho directamente de un cirujano bariatra. Ahora, esta pregunta yo creo que también es sumamente interesante y a lo mejor es lo que ahorita hay mucha controversia, inclusive en redes sociales, entre profesionales de la salud. ¿Qué pasa cuando el paciente suspende estos medicamentos? Es decir, ¿el peso regresa? ¿O qué tan dependiente se vuelve el paciente a este tratamiento? Bueno, como cualquier pérdida de peso, si los hábitos son los mismos, vas a subir de peso. Y lo que se ha visto, acaba de salir un metaanálisis hace 2 semanas Ujú. en el British Medical Journal, donde vemos eso, ¿no? Todos los pacientes van a reganar peso más o menos a los 2 años y medio, 3 años. Sí, como a los 2 años y medio reganan el peso que perdieron, ¿no? Aquí la cosa con estos estudios es que no se hace el seguimiento en cuanto a la dieta. O sea, es bien difícil llevar estudios de nutrición, de hábitos. ¿Por qué? Porque la gente cuenta mentiras. Si ahí me preguntan cómo entrenaste o no, hombre, pues un montón. ¿Cuánto levantas de pecho? 120. Entonces tendemos a exagerar. Y luego si te preguntan de qué comiste, qué desayunaste ayer, Sí. quién sabe, no me acuerdo. Entonces es bien difícil, pero bueno, yo considero que los medicamentos los puedes dejar y puedes mantener el peso, pero tienes que cambiar todo tu estilo de vida. O sea, vamos a lo mismo, la obesidad se maneja con estilo de vida, los medicamentos, la cirugía son secundarios. Eh, Sí, eso me gustó mucho. Y de hecho, digo, disculpa que te interrumpa, el doctor Arturo Ochoa siempre dice eso, los buenos, ¿cómo dicen? Los malos hábitos no se medican, no se medican ni se operan, dice. Ajá. ni se operan, ¿va? Pero digamos, o sea, qué bueno que a lo mejor se lanza ese concepto, que a lo mejor no tendríamos que ser tan rígidos actualmente, porque muchas veces, a lo mejor para iniciar buenos hábitos sí dependen de alguna intervención. En este caso, a lo mejor tan simple del inicio de estos fármacos pueden ser el trigger o el gatillo que les vaya a iniciar justamente pues un cambio en su estilo de vida, una motivación inicial que después tiene que ser forzosamente una disciplina persistente porque de motivación no creo que lleguemos muy lejos. No, es que son una herramienta muy importante porque precisamente por eso, o sea, no es lo mismo que yo te diga, vas a dejar de comer ciertas cosas, vas a comer otras, vas a hacer ejercicio cuando nunca lo has hecho, siempre has comido mal. Ahora lo vas a hacer y vas a tener hambre y vas a estar pensando en la comida. Es muy diferente a que te diga, vas a dejar de comer comida procesada, vas a hacer ejercicio, te vas a levantar más temprano para irte a hacer ejercicio y vas a vivir saludable, pero te voy a dar este medicamento que te va a quitar el hambre, que te va a ayudar a que no estés pensando en comer 5 veces al día y entonces te cambia la vida. Ahora ya sí se van a poder comer media concha de pan. Así es. Ya cuando resolvieron su problema metabólico, sí, porque ese es un problema que veo constantemente. O sea, la gente dice, como tal cosa y me voy y le sigo, me voy, ya saben, como quieren tobogán. Entonces, es algo bien frecuente. No a todo el mundo le pasa, pero hay estudios donde se ve que pacientes delgados, cuando comen carbohidratos, tienen una mejor respuesta de GLP-1 natural que Ujú. pacientes obesos. O sea, los dos comen lo mismo, hay mismas calorías, pero los que comen, los delgados con carbohidratos, producen más GLP-1 que los obesos. Entonces, por ahí debe haber algún tipo de fallita que es parte del que el GLP-1 en la gente no se funcione tan bien y de que los carbohidratos causen cierto tipo de problemas cuando hablamos de una población que no hace ejercicio suficiente, no tiene músculo suficiente.
Sí, claro, claro. Sí, sí, lo platicamos con Alan, o sea, no hay que a lo mejor endemoniar, no sé cómo utilizó un concepto a los carbohidratos, pero tampoco hay que glorificarlos. O sea, la mayoría de los pacientes no requieren una carga tan alta de carbohidratos, al menos que estés una persona que hagas ejercicio de alto rendimiento, que sea un ejercicio a lo mejor suficientemente extenuante en cuanto a lo aeróbico, anaeróbico. Entonces, sí, sí está bien que a lo mejor no satanicemos los carbohidratos, pero también hay de carbohidratos a carbohidratos. O sea, y a veces subestimamos la carga calórica que pueda tener algún carbohidrato. Vuelvo a lo mismo, o sea, si lo único que tienes a lo mejor para comer ese día es un gansito, pues bueno, sí. Pero si tienes a lo mejor una fruta, no sé, un durazno, bueno, a lo mejor es diferente, ¿no? O sea, también eso, a veces decimos, bueno, pues, los carbohidratos no son malos, bueno, está bien, tengo un durazno y tengo un gansito. Claro, tengo opción, ¿va? Pues digo, perdón, me degluto, ¿verdad? Ingiero pues un durazno, que también eso creo Pues sí. que hay que ser claros. Y lo decía Alan, fíjate, decía, yo no entendía a los médicos cuando hablaban, decía, pues ¿por qué? Pues si estamos haciendo ejercicio, vamos al gimnasio, dormimos bien, hacemos ejercicio, natación o cualquier ejercicio aeróbico, ¿por qué prohibirlos? Y dice, ya después pues me encontré una población diferente, ya cuando salí, digamos, de mi burbuja, donde hay pues muchas personas metabólicamente enfermas. Claro, es que no, quienes hacen ejercicio, quienes van al gimnasio. La vida real es diferente, entonces, eh, sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? A un deportista de alto rendimiento, bueno, pues vas a comer diferente que la señora que trabaja en la maquila, que el señor que trabaja de guardia de seguridad y está todo el día de pie, pues es totalmente distinto. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, esta siguiente pregunta la vamos a hacer como si fuera un TikTok, tú que eres mucho de TikTok o un short, ¿no? Que ya se contestó con lo previo. Digo, los que han puesto atención hasta esta parte del episodio, esta pregunta pues ya se ha contestado. Sin embargo, sí es importante que la aclaremos, que la aterricemos, como para que pues, nos transmita el mensaje pues claro, ¿no? ¿Estos medicamentos nuevos para bajar de peso ya pueden reemplazar a la cirugía bariátrica o siguen teniendo indicaciones distintas? Eh, Todavía no, pero sí, sí lo van a hacer definitivamente. ¿Por Mm. qué? ¿Por qué todavía no? Pues porque todavía la pérdida de peso no llega a los niveles de la cirugía bariátrica, pero sí va a llegar con los nuevos medicamentos y con combinaciones. O sea, van a venir medicamentos como la retatrutida, que es un triple agonista que está prometiendo en los estudios fase 2 una pérdida de peso de 24%, pero vienen otros péptidos que te van a ayudar a no perder músculo. Entonces, si tú haces ese tipo de combinaciones, vamos a tener mejoras en la composición corporal. Y pues seamos francos, la gente no se quiere operar, o sea, la gente le sigue teniendo miedo a la cirugía y ya tenemos pacientes bariátricos que reganaron peso y le estamos poniendo medicamento. Entonces, todavía no alcanzan a la cirugía bariátrica, todavía está vigente, pero no falta mucho para que la cirugía bariátrica quede muy atrás en cuanto al número de pacientes y las indicaciones van a ser en pacientes a lo mejor muy grandes o pacientes con contraindicaciones para los fármacos. Híjolas, estas fuertes declaraciones, pero la verdad, pues vienen de un cirujano bariatra y pues como que no lo dirías nada más por quedar bien, sino pues como tú bien lo dices, una realidad. Y cuando aprendamos, cuando lleguen los nuevos medicamentos y lo aprendamos a decir bien, van a ser muy buenos, Van a también ser muy difíciles buenos. de pronunciar esas madres. Está difícil. Oye, pero va a ser como las úlceras gástricas. Mis maestros operaban muchas gastrectomías, cortaban el estómago que estaba enfermo y yo creo que he hecho un par de gastrectomías en mi carrera por úlceras. ¿Por qué? Pues porque hay medicamentos inhibidores de bomba y antiácidos muy buenos y esto va a pasar con el tratamiento de la obesidad. Sí, O sea, sí, ya sí, pasó. hay muchas cosas que han cambiado la medicina y por eso les dije, o sea, a lo mejor ustedes creen que exagero, pero estos fármacos, yo creo que ya está cambiando la historia de la medicina sin exagerar y sin que nos demos cuenta.
muchos lo subestimaban al inicio, inclusive algunos todavía pues pueden tener sus ciertas eh, pues, contras de su uso, pero creo que la evidencia científica, digo yo, luego se burlan porque la evidencia científica, pero pues bueno, ahora sí que la evidencia científica y la práctica clínica y la experiencia, yo creo que cada vez nos está dando pues más claridad en que esto así está sucediendo. Oye, ahorita nos contaste un caso de decepción, ¿no? De que tuviste una paciente que pues no perdió pues nada de peso, ¿no? A pesar del inicio de estos fármacos para bajar de peso. Pero ¿has tenido algún caso que te haya impactado por la buena respuesta a la administración de esos fármacos, pero pues a lo mejor a todas las otras intervenciones que mencionaste previamente? Sí, 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 muchos. Tengo por ahí el récord de mis pacientes, el que más ha bajado, 40 kilos, 37, 38 kilos en 4 meses Ujú. con la dosis inicial. O sea, las dosis, Sí, el laboratorio te dice una cosa, nosotros las utilizamos de otra forma, entonces sin modificar la dosis, bajó ese peso. ¿Qué hizo el paciente? Hizo todo bien. Hizo todo lo que se le dijo, se metió al gimnasio, cuidó la alimentación, mejoró el estrés y se puso el medicamento. Entonces, excelente. Por ahí tengo otros pacientes. Hay un caso también de alguna chica que tenía como 2, 3 años sin menstruar y al año, digo, al mes de utilizar el medicamento, hacer ejercicio, todo, y bajar 4 o 5 kilos, comenzó otra vez a menstruar. Entonces, ¿qué nos habla eso? Pues que va mejorando la salud metabólica, ¿no? Pero todos los que triunfan son los que hacen todo. Los que lo hacen a medias, pues obviamente no tienen los resultados que podrían tener. Y en la pérdida de peso es bien importante que cuando empieces con todo, porque el cuerpo rápidamente se adapta y no quiere perder peso. sí, por eso dicen que inclusive cura la infertilidad, pero bueno, es algo indirecto, o sea, si regula tus funciones o tus producciones de hormonas, pues entonces te regula el ciclo menstrual y entonces sí ya tiene la capacidad de ovular y pues la capacidad de, pues de fecundar, ¿no? Oye, y la verdad, así siendo muy honestos, ¿has tenido algún caso en el cual sí haya comenzado a perder peso, pero que también hayas detectado que comenzó a perder masa muscular y que digas, ay, ey, ¿qué está pasando? Y que pues a lo mejor hayas tenido que actuar pues un poquito más enérgico, ¿no? Sí, 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 hay muchos pacientes que comienzan y no quieren hacer ejercicio o no pueden porque no tienen la costumbre, porque van con otros problemas emocionales también, entonces bajan de peso, pero se detecta, oye, pues es que necesitas hacer ejercicio para que mínimo no pierdas músculo y sí es común. Y también me han llegado pacientes que ya han usado el medicamento por su cuenta o recetado en otros lados y también ya llegan con pérdida muscular. Bien importante en Mm. pacientes que se operaron de cirugía bariátrica. El paciente que llega a cirugía bariátrica llega con poco músculo porque la obesidad en México es obesidad sarcopénica. Cuando yo hice el fellow de cirugía bariátrica y operábamos pacientes americanos o canadienses, eran pacientes con unos brazos y unas piernas bien grandes. Y el mexicano llegaba con una panza bien grande y unas piernitas y Sí. unos bracitos. Entonces eso es falta de músculo. Bueno, llega el paciente si lo operas, cirugía bariátrica, pierde peso. Obviamente cuando pierdes mucho peso muy rápido también pierdes músculo. Y el paciente, bueno, pues ya bajó de peso y todo eso, pero no cambió los hábitos, vuelve a subir de peso y ahora va por medicamento y ya trae el hándicap de que tiene sarcopenia desde antes y luego con la cirugía le bajó más el músculo y ahora con el medicamento pues también le va a bajar. Entonces, bien importante otra vez el músculo. Sí, sí, digo, el concepto de superávit calórico y déficit calórico, pues regularmente ahí están. Digo, a lo mejor no lo detectamos, no lo sabemos comprender del todo, pero casi siempre, pues obviamente, digo, no casi siempre, el que gana grasa corporal es porque tiene persistentemente un superávit calórico, es decir, está consumiendo muchas más calorías, más energía a través de los macronutrientes de los que está gastando a través pues de la producción de energía, el gasto de energía basal y la sumatoria justamente de movilización de ejercicio, que no la tiene, entonces mucha ingesta, poco gasto, se hace un balance positivo de calorías y pues obviamente se van acumulando como grasa. Y entonces estos medicamentos lo que hacen es pues justamente pues a lo mejor tener un balance energético más hacia lo neutro o cierto déficit no tan amplio que hace que bajes de peso.
pero depende también, como bien lo dijiste, de lo que vayas a estar ingiriendo para que no pierdas masa muscular. Vamos a suponer, dices, bueno, si hago un déficit de un chorro de calorías, más de 500 kilocalorías de déficit al día, bueno, y como pues obviamente muy poca proteína, pues tu masa muscular se te va a ir abajo, que creo que eso es un mensaje que implícitamente estamos dejando en este episodio, que pues sí, los medicamentos son buenos, pero también acompañado de todas las estrategias que mencionó el doctor Jonathan, ¿no crees? Sí, algo importante es que los medicamentos no te hacen perder músculo. De hecho, hay algunos que te ayudan a ganar hueso, pero lo que sí pasa es que si no lo haces bien, vas a tener lo que no queremos, que es principalmente la pérdida de músculo, porque se pierde músculo, pero pierdes hueso también de osteoporosis, pierdes hígado, pierdes diafragma, pierdes pulmones, entonces no es por ahí. Pero no es Sí, el medicamento, es la forma en la que lo mal usamos. sí, puede, o sea, puede exactamente, puede ser como un arma de dos filos, pero pues depende también quién lo esté prescribiendo y cómo estén llevando su seguimiento. Por eso traten de ir, no traten, vayan con profesionales de la salud que ya tengan pues el conocimiento para prescripción, que va a estar difícil, ¿no, Yona? Porque pues ahorita, doctor Zamarrón, vamos a comenzar a una clínica, pues, pues es doctor, vamos con él. No, traten de buscar bariatras, clínicos, quirúrgicos, que clínicos, creo que hay muy pocos centros de formación de cirugía bariátrica como tal. Hasta donde yo sé, no hay una especialidad de cirugía de bariatría clínica, son como más diplomados, maestrías, etcétera, no así como ustedes que hacen a lo mejor ya una subespecialización, pero bueno, al menos van a tener más conocimiento para la prescripción de estos fármacos. Para ir ya aterrizando el vuelo, dice el maestro Olivares, si tuvieras que dar un mensaje claro al público, ¿cuándo pensar en medicamentos? ¿Cuándo en cirugía bariátrica? ¿Y cuándo, eh, pues, pues no cuándo, sino que pues transmitirles que el verdadero parteaguas de todo esto es el cambio del estilo de vida, ¿no? Pero lo otro, ¿no? Es cuándo pensar en medicamentos, cuándo en cirugía bariátrica, ya para como que ir cerrando. Cuando estás pensando que tienes problema con tu peso y te estás preocupando de que el pantalón te aprieta, de que Ujú. te duelen las rodillas, de que te cansas, cuando empiezas a cambiar tu actividad normal, porque, hijo, ya no voy porque está muy pesado la subida para ir al parque, para ir a todo ese tipo de cosas. Cuando ya tienes problemas de salud, obviamente relacionados a la obesidad, tienes que buscar ayuda. Entonces, los medicamentos, la cirugía bariátrica, ambos son excelentes opciones y sobre todo ahora que hablamos de los GLP-1, son medicamentos seguros. No Sí, les tengan miedo. No son tan caros como se piensa que son, porque si tú bajas de peso y dejas la insulina y dejas la linaglipida, pues ya estás dejando de gastar 2,000, 3,000, 4,000 pesos que te sale más barato el medicamento. Entonces, lo importante es que consideremos que hay formas de mejorar, que, que tu vida se va a alargar, pero sobre todo tu salud se va a alargar, vas a durar más tiempo saludable. Entonces, eso es lo que me gustaría que se quede la gente, que no piensen que no hay opciones, no piensen que no es para ellos y no se acerquen, porque a lo mejor, ¿sabes qué? No lo puedo pagar, hay alguna contraindicación, pero lo más probable es que sí puedas y que no tengas contraindicación y no lo tienes que usar para siempre. Si tu médico te dice que lo tienes que usar para siempre, yo pienso que no es por ahí. Si tu médico no te da una guía para pacientes, no te da indicaciones precisas de actividad física, pues hay que buscar a alguien más, ¿no? sí, Básicamente eso me gustaría que les quede bien claro. sí, estaba viendo ahorita el precio del Monjaro, que es la tirzepatida. Dice, una ámpula vale 1,788 pesos. Vamos a cerrarlo Ese es en por mil semana, ochocientos ese pesos. está un poco más caro, pero las otras opciones, la semaglutida, yo creo que sí está a la mano de muchos, porque yo tengo pacientes que trabajan limpiando casas, tengo pacientes que trabajan en la maquila y hacen su esfuerzo. Y claro, yo les ofrezco que el plan es que no tomes el medicamento para siempre, sino Sí. que si tú te aplicas, pues lo vas a usar unos meses. ¿Cuánto? Depende cuánto peso tengas, depende cuánto te apliques. Hijo, voy a decir algo que yo asumo este comentario, ¿no? Que obviamente hay sus excepciones y hay un porcentaje que no cumple con esto. Pero generalmente, si tú me estás viendo
tienes la capacidad para tener internet, para tener todo este entorno económico y tienes una obesidad, es decir, tienes exceso de grasa corporal, tienes el recurso para pues, generar esa ganancia de masa corporal a través de los alimentos. Digo, a lo mejor soy un poquito duro y cruel y a lo mejor estoy pecando de exagerado, pero entonces todo eso que se puede gastar en alimentos, a lo mejor muy calóricos, exceso de alimentos, de calorías, de comida, etcétera, puedes redirigirlo a la administración de estos medicamentos, entonces puede salir a lo mejor una cosa con otra. Y como tú dices, a largo plazo, no es que se vaya a quedar siempre ese gasto semanal de 1,700, 1,800 pesos o menos en otros fármacos, sino que llega un momento en que pues ya vas a tener tus hábitos de base que mencionó Jonathan al inicio, pues establecidos y a lo mejor ya no vas a ocupar ese medicamento y tampoco vas a ocupar tanta ingesta de alimentos como lo hacías para cuando tuviste el incremento de peso a expensas de grasa corporal. Digo, ahí yo asumo este comentario. Claro, hay sus excepciones, hay pacientes que tienen patologías, tiroideas, bla, 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 pero muchas sí cumplen con esto que estoy comentando. Bueno, ahí yo asumo ese comentario. Jonathan, yo no lo dije. No, no, es que es cierto, o sea, algunos no, pero muchos sí pueden. Lo que pasa es Sí, que hay desconocimiento. Todavía la gente llega a la consulta y piensa que el medicamento va a estar carísimo. Y ya cuando les digo, mira, de medicamento van a ser 500 pesos por semana. Oye, pues 500, 600 pesos por semana. Y dice, pues sí puedo. Puedo, sí, podemos intentarle 6 meses. sí. No, Entonces, ahora con el aguinaldo hubo uno que otro que dijo, ah, pues con el aguinaldo sí me pago unos meses de medicamento, pues adelante. bueno, y te voy a decir otra cosa, muchos se asocian a que dejan el consumo de alcohol o disminuyen importantemente el consumo de alcohol. Se asocia también obviamente a la saciedad, satisfacción, etcétera. Entonces, pues como bien lo dices, una cosa con otra. Y además, o sea, la mejor inversión es tu salud. O sea, Claro. todos tienen muchos problemas hasta que tienes ausencia de salud, o sea, hasta que tienes enfermedad y entonces solamente tienes un problema. Y tú lo sabes y muchos que nos están viendo lo han vivido, o sea, no existe un bolsillo de una clase media o inclusive media alta que solvente una enfermedad grave. Y ustedes me pueden decir, pues sí, yo tengo seguro social, pero aún así, el seguro social, pues sí te puede llegar a atender o la seguridad social, pero al final de cuentas pierdes días de trabajo. A lo mejor el que es justamente el proveedor es el hombre o la mujer, la persona que está enferma. Entonces, todo lo que involucra los gastos de comida, de hospedaje en otro lugar donde no es tu casa. O sea, ustedes saben que una enfermedad grave te rompe la dinámica. De hecho, hasta hay memes, ¿no? Digo, con todo respeto, de que cuando por fin tenemos estabilidad económica, el abuelo se cae y se rompe la cadera. O sea, algo por el estilo. Puedes tener enfermedades metabólicas y de repente te entra una cetoacidosis diabética, un incremento abrupto de la glucosa que te causa su sangre ácida y pues terminas en el hospital. De repente tienes una elevación de la presión arterial y se te rompe una arteria en el cerebro y bueno, pues vas a terminar en el hospital y después vas a quedar con limitación y ya no eres funcional y no eres activo económicamente. Entonces, muchas cosas que yo creo que no tienen un precio, ¿no? Que es tu salud. Sí, sí, totalmente. O sea, la mejor inversión es la salud y nosotros que estamos en el ámbito hemos visto un montón de desgracias Sí, familiares, económicas y por supuesto sobre la salud de las personas que se pudieron haber prevenido. Entonces, ahora tenemos mucha información. El trabajo que haces en este podcast es excelente porque le llega a mucha gente con profesionales de la salud que hablan claro. Entonces, la información la tenemos ahí, hay que saber de dónde tomarla y hay que aplicarla. sí, completamente de acuerdo. Así que ayúdenos a que estos episodios ahora virtuales con especialistas se me está haciendo un poco más fácil acceder a este tipo de profesionales que están muy bien preparados y dos, pues que tienen esa facilidad para transmitir los conceptos de tal o cual tema, en este caso, pues justamente de los medicamentos GLP-1, de sus derivados que sirven para la pérdida adecuada, vamos a decirlo, de peso.
Ahora sí, mensaje final, doctor Jonathan, para todo nuestro público que nos está viendo, diagonal, escuchando. Anímense a cuidar su salud, comiencen con algo, pero comiencen ya, porque el tiempo pasa Muy buena. y bueno, pues el tiempo pasa y las consecuencias de lo que no hiciste te van a alcanzar a ti también. Empiecen con algo, pero empiecen ya. Esa es una muy buena frase. Ya les dijeron todas las acciones que son para pues reconstituir tu cuerpo y ganar salud. Tanto si tienes un excedente de grasa, ¿verdad? Un excedente de peso. Y yo también diría, como si tienes un peso muy bajo con falta de músculo, también Claro. haz lo mismo, buena cantidad de alimentación, en ese caso, con buena proteína, ejercicio. Lo que se busca es tener una constitución corporal adecuada para que minimices las posibilidades de enfermedad. No las vas a quitar, porque como yo les digo, o sea, puedes estar muy saludable y todo, salir y te atropellan por falta de precaución y pues a la basura todo lo que has construido. Entonces sí, hagan prevención de enfermedades y prevención de accidentes. Y recuerden, si ya tienen una enfermedad, no solamente es la prevención primaria. Y ya si tienen enfermedad, dicen, no, pues ya, ¿para qué? No, existe la prevención secundaria que también evitará que sus enfermedades metabólicas se pues descontrolen y lleguen a requerir una atención mucho más, pues mucho más sofisticada, mucho más grande, no sé cómo decirlo. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir en tus diferentes redes sociales, doctor Jonathan? Búsquenme como tu doctor favorito en TikTok, en Instagram, Dr. Jonathan RA y tudoctorfavorito.com. Entonces, pónganle tu doctor favorito y en Sí. el buscador y ahí sale algo de mí. Sí, busquen ahí. Yo también ahorita, de hecho, ahí estaba buscando en inteligencia artificial como que, ¿cómo podremos plantear bien todo esto? Pero yo tenía ya justamente en la cabeza y le digo, voy a entrevistar a tu doctor favorito y te apareciste tú ahí en la IA. Sí, pongan ahí en ChatGPT tu doctor favorito y ahí les aparece Jonathan. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron viendo este episodio. Recuerden darle una manita arriba, suscribirse si no están suscritos, activar la campanita de notificaciones y algo muy importante, comentar, aportar de forma respetuosa y compartirlo con todos tus amigos y familiares interesados en temas de salud. Esperemos que con un lenguaje comprensible, sin tecnicismos. Nos vemos en la próxima. Chao. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.